Bueno, vamos a entender ahora cómo es la comunicación de máquina a máquina. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran aportarle? El tema del curso, yo les voy a dar mi experiencia, lo que yo conozco, lo que yo he estudiado, lo que yo he aprendido en el medio, ¿sí? Ya tengo trabajando con Cisco más de 25 años, desde equipos muy pequeñitos. Me tocó la transición de la parte de voz. Cisco antes no tenía colaboración, no tenía voz. Me tocó afortunadamente esa transición. Entonces, tengo algo de expertise en varias de sus tecnologías. Entonces, el curso lo podemos enriquecer. Tal vez no se limiten si a ustedes algo de lo que yo estoy hablando, de lo que estoy comentando, ya les sucedió, apórtenlo, coméntenlo. Oye, Gabo, perdón, oye, Samuel, ya me sucedió algo similar, mira, me pasó esto, y lo resolví de esta forma. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa parte se va a enriquecer para los otros compañeros, que tal vez no les ha sucedido. Yo aquí, cuando lleguemos al tema de switches, les voy a aportar cosas reales, cosas prácticas que suceden así, tal cual, para que tengan el cuidado de no hacerlo. Pero si ustedes tienen algo que puedan aportar, adelante, con confianza, ¿ok? Existe, le llama la parte del viejo modelo, ¿sí? El viejo modelo, ¿a qué se refiere? Donde teníamos protocolos propietarios, ¿sí? Aplicaciones y combinaciones controladas de software por un solo vendedor. Y entonces, ese es el viejo modelo, que en realidad no es tan viejo, ¿sí? Yo, por ejemplo, si tomo un teléfono de Cisco y lo quiero conectar a Avaya, no va a funcionar. Y si agarro una Avaya y lo quiero conectar a Cisco, no va a funcionar porque muchos de los protocolos son propietarios. La única forma de que se conecten es a través de un protocolo estándar o abierto, ¿sí? Como puede ser en este caso SIP. Hay un protocolo SIP que lo hacen. Bueno, aquí el punto es que estamos hablando de un viejo modelo donde todas las computadoras, toda la conexión hacia la red estaba cautiva a través de un vendedor, y como él tenía ese diseño, ese desarrollo, pues no podías hacer el cambio. Y por eso les comento que no es tan viejo el modelo. Él habla de un modelo viejo, pero si quisiéramos cambiar todos los teléfonos de Cisco por Avaya, no es solamente cambiar los teléfonos, tienes que cambiar, en este caso, el que hace el manejo, el control de los teléfonos. ¿Va? Bueno. Y entonces, en base a esto, se generó un modelo que tiene como base estándares. La IETF, por ejemplo, llega, reúne a la gente empieza a trabajar con esto, y entonces hay una institución que se encarga de revisar, de analizar y de empezar a hacer esos estándares. Y entonces ahora el software se quedó con multivendor. Ahora yo puedo tener un software que puede ser de uno u otro vendedor, pero ellos en común tienen estándares, está basado en estándares. Ventaja de esto, ¿cómo aprovechamos las capas? Las capas del modelo OSI. ¿Ok? Existe el modelo OSI y existe el modelo de stack de TCP/IP. Cuando hablamos del modelo OSI, hablamos de las 7 capas del modelo OSI. Cuando hablamos de TCP/IP, hablamos de las 4 capas de Cisco, pero que en realidad es exactamente lo mismo. Lo vamos a ver a continuación. Vean, ¿cómo se comunica esta máquina con esta máquina? Esta máquina, ¿sí ven mi cursor ahí? Sé que lo tengo que cambiar, pero espero que lo vean. Esta máquina tiene el modelo OSI, trabaja con las 7 capas del modelo OSI o las 4 capas del TCP/IP. Y esta misma tiene el modelo OSI. Entonces, la parte que es la primera, que es la física, se habla con la capa 1,
la capa 2 con la capa 2, la capa 3 con la capa 3 y así sucesivamente hasta la capa de aplicaciones, que es la parte de la última capa. Y ambas la tienen, ¿sí? Su tarjeta de red, aquí si recuerdan, tiene una NIC. La NIC, la computadora como tal trabaja las 7 capas, pero la tarjeta de NIC, ¿hasta qué capa trabaja? ¿Hasta qué capa consideran ustedes que trabaja la tarjeta de NIC? Donde me conecto a la red. ¿Algún comentario? La tarjeta de red llega y lo conecto con mi cablecito de Ethernet, mi puerto, ahí mi RJ45, y entonces él está funcionando en la 1, pero también tiene una MAC address que trabaja en la 2, pero también tiene una dirección IP que la hace trabajar en la capa 3. Entonces, todos los dispositivos, esto es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque necesito que a partir de ahora, cada dispositivo que ustedes vean conectados a la red, observen hasta qué capa trabaja. Porque eso les va a ayudar a resolver muchos problemas que los tienen cotidianamente. Si se fijan, ¿qué es lo primero que hacen? Ay, oye, no contesta tal o X y equipo. A ver, dale un pin o hazle un trace. Hazle un trazado o hazle un pin. De esa forma, yo estoy checando las capas, capa 1, capa 2, capa 3. Y veo si el problema entonces ya no es de red. ¿Ok? Bueno, es algo de lo que tenemos que ir viendo, ¿sí? Pero lo que necesito ahorita es que ustedes se enfoquen y vean los equipos con diferentes capas, pónganles el modelo OSI. Aquí en la computadora está las 7 capas, pero en la tarjeta de red está hasta la capa 3. Y esto es el modelo, en este caso, el modelo por capas. ¿Por qué se definió trabajar con un modelo por capas? Porque reduce la complejidad. Ya no tengo que enfocarme en todos los puntos a ver cómo es, si tengo un software o una conexión de un proveedor que es específicamente solo de él, pues entonces me tiene que dar herramientas y se vuelve más complejo. Ahora reduce la complejidad, la gente que diseña, que desarrolla, que hace maquilas, que hace todo esto, ahora se enfoca en esa parte y cada quien toma su papel. ¿Sí? Son interfaces que están estandarizadas. La ingeniería, en este caso para nosotros, es modular y se facilita. ¿Por qué? Porque o va a ser física, o va a ser capa 2 del data link, o va a ser capa 3 de network, que es lo que normalmente vemos. Para el tema de TI o IT, ellos trabajan comúnmente, sí ven esta parte de la capa 3, pero comúnmente ellos trabajan de la capa 4 hacia la capa 7, comúnmente. Porque ellos están viendo temas de aplicaciones, la capa de presentación, si trae de alguna forma criptografía, si no la trae, cómo se conecta, sus sesiones, o la parte de transporte que vamos a ver. ¿Sí? Asegura que la tecnología que va llegando opere sin ningún problema. Acelera la evolución, claro que sí. Y nos ayuda a nosotros la forma de cómo lo explicamos y cómo se aprende también. Miren, si estas 7 capas las pudiéramos graficar, imagínense que aquí la parte física, vean mi cursor, estoy en el 1, la parte física, aquí es el 100%. En la parte física, en los últimos años, que ustedes recuerdan, ¿qué tanto ha evolucionado la capa física? Aquí necesito que me ayuden. Vamos a hacerlo entre todos. ¿Qué tanto ha evolucionado la capa física, por ejemplo, en los últimos, no sé, 15 años, digamos? Creo que sería de 10 megabits hasta ahorita que estamos a 10 gigabits. Creo que va así, ¿no? Exacto, entonces ahora si se guían la parte física, ha avanzado a tener enlaces de 10 gigabit. Tengo 10 gigabits, mientras que antes eran 10, 100, 1000, ahora tengo 10.
y esos 10, ahora en algunos casos ya puedo agrupar esos 10 y hay enlaces desde 40 a 60 gigas entre computadoras. ¿Ok? La parte de capa 2, el data link, ¿qué tanto creen que haya evolucionado? ¿Ha evolucionado en cuanto a sus protocolos? No. ¿Ha evolucionado en cuanto a que los equipos tienen un poco de mayor velocidad en el hardware? Sí. Es decir, no tiene la misma velocidad un switch, un Catalyst 2960 de los viejitos contra tal vez un 9200 de ahora o un Nexus, donde son velocidades para procesar la parte de capa 2. Entonces, el modelo OSI como tal en capa 2 no ha evolucionado. Ha evolucionado los equipos porque tenemos mayor velocidad. En la parte de capa 3, ¿ha evolucionado? Tampoco ha evolucionado tanto. ¿Por qué? Porque tenemos la parte de capa 3 que son IPs. Ahora tenemos IP versión 6. Los dispositivos ahora cuentan con IP versión 6. IP versión 6, protocolos de ruteo de IP versión 4, protocolos de ruteo dinámicos de IP versión 6, pero siguen siendo los mismos protocolos, RIP, EIGRP, OSPF, BGP, Intermedia System, ¿sí? Son los mismos protocolos de hace muchos años, no ha evolucionado tanto. La parte de transporte no ha evolucionado tanto, la parte de sesiones tampoco. La parte de presentación sí ha evolucionado. Ahora vemos mejores gráficos, hay algunos algoritmos más robustos por la parte de inscripción, pero ¿qué tal de la parte de aplicación? ¿Qué tanto ha evolucionado la parte de aplicación? ¿Cuánto consideran que ha evolucionado? Si se fijan, la parte de aplicación es entre la capa 1, que para mí es la segunda que ha evolucionado, la parte de aplicación es la que más ha evolucionado. Ahora tenemos aplicaciones de todo y para todo, cosa que antes no se tenía. Entonces, la parte de aplicación ha evolucionado de una manera enorme. La parte física, entonces, la capa 1 dice transmisión binaria, unos y ceros. Este te va a definir el mecanismo eléctrico con el cual funciona, ¿ok? Únicamente podemos aquí, la parte de la capa 1, que es la parte física, ¿funciona o no funciona? ¿Puedo transmitir? ¿Qué problemas puedo tener? De repente que, pues es que sabes que el UTP, el patch core no está bien fijo y pasa la silla, la llantita de la silla lo está mordiendo y entonces nos puede dar un problema de capa física, de capa 1, que es un tema físico. Y entre los unos y ceros, pues ya no llegan, ¿sí? Está la parte de capa 2, acceso al medio. Define cómo el dato, o sea, el formato exactamente del dato para poder ser transmitido. Y aquí se conoce como frames. ¿Ok? Y fíjense entonces, aquí tenemos en capa 1 son unos y ceros. Aquí tenemos frames. Aquí vamos a tener en la capa 3 son paquetes. Es la entrega de los datos. Él se encarga de rutear los paquetes para que lleguen a su destino. Selecciona la mejor ruta para poderlo entregar. Es obligación de la capa 3 seleccionar la mejor ruta. ¿Ok? Provee un direccionamiento lógico y una selección de ruta. Direccionamiento lógico, direccionamiento IP. 192, 168, 1.1, diagonal 24. ¿Ok? Por ejemplo. Entonces, él se va a encargar de rutear los paquetes y va a buscar la forma de cómo seleccionar la mejor ruta. Si ustedes están, no sé, ahorita en su casa, imagínense que van al trabajo. Ustedes, por default, su capa 3 mental dice, a ver, ¿por dónde me voy a ir? ¿Por dónde me conviene más? Si me voy aquí por el periférico, si me voy por este lado, si llego aquí, aunque me conviene más porque aquí la calle es menor, pero hay menos tránsito. Todo eso lo analiza un protocolo de ruteo dinámico. Te va a decir, por este lado son saltos, entonces voy a tener 20 semáforos. Por este lado es como un tipo de freeway, no hay semáforos,
y tengo 6 carriles y por este otro lado tengo como 3, 4 semáforos y son 2 carriles, pero también tienes que tomar en cuenta el retardo. ¿Cuánto me voy a tardar? ¿Cuánto hay tráfico aquí? Si se fijan, eso lo hacemos de manera mental. Los equipos de capa 3 es obligación tenerlos actualizados. Hubo un accidente en tal punto. Él debe de saber que hubo un accidente porque la información ya no llega y debe de buscar una alternativa de cómo llegar a ese punto, siempre y cuando mi red esté bien diseñada. ¿Dudas hasta aquí, señores?